Me llamo Gabriel. Llevo 31 años documentando la frontera entre México y Estados Unidos. He recopilado más de 500 testimonios verificados de personas que cruzaron y experimentaron cosas que desafían toda explicación lógica. Hoy te voy a contar 6 relatos que me han quitado el sueño durante años. 6 testimonios de personas reales que pagaron precios que nadie les advirtió cuando decidieron cruzar. 6 casos que rompen las leyes de la realidad tal como la conocemos. Si llegas hasta el final de este video vas a conocer verdades que solo los que han vivido la frontera en carne propia saben. Vas a entender por qué algunos desaparecen sin explicación oficial. Vas a saber qué precios reales se pagan más allá de lo que cuentan las noticias. Pero estos 6 relatos apenas rozan la superficie de lo que he documentado. Lo más oscuro, lo más perturbador, lo que realmente te quitará el sueño, está documentado en relatos de caminos oscuros. 33 testimonios, completos que nunca compartiré públicamente en video. Historias tan perturbadoras que solo pueden existir escritas porque pronunciarlas en voz alta les da demasiado poder. El enlace está en la descripción si te atreves. Empezamos con el primero. Relato 1. El reflejo que no obedece. Patricia cruzó de Sonora hace exactamente 2 años. Tenía 24 años cuando lo hizo. Llegó a Arizona sin ningún problema aparente. Consiguió trabajo en limpieza de oficinas durante la noche, apartamento compartido con otras 3 mujeres en situación similar. Todo funcionaba perfectamente según su plan original, hasta la segunda semana cuando su reflejo empezó a actuar de forma completamente extraña. Estaba cepillándome el pelo frente al espejo del baño una mañana, me contó Patricia con voz todavía temblorosa al recordar. Noté que mi reflejo se movía exactamente un segundo después que yo, como si hubiera un retraso temporal. Como cuando ves un video con lag en internet. Patricia pensó inicialmente que era simplemente cansancio acumulado del viaje difícil y el trabajo nocturno duro. Ignoró el desfase completamente, pero empeoró de forma dramática y rápida. El retraso creció exponencialmente, 2 segundos completos, luego 5, luego 10. Su reflejo hacía exactamente lo que ella hacía, pero con cada vez más demora temporal evidente. Una mañana levanté mi mano derecha para tocarme la cara y verificar que no estaba alucinando. Mi reflejo levantó la izquierda. Eso no es normal. Ni siquiera es físicamente posible según las leyes básicas de la óptica. Patricia evitó espejos deliberadamente después de ese incidente, pero era completamente imposible evitarlos en la vida moderna. Estaban en absolutamente todos los baños públicos, en todas las tiendas, en ventanas reflectantes de edificios, y cada vez que accidentalmente veía su reflejo, éste actuaba más y más independiente, más consciente de sí mismo. La vi sonreír ampliamente cuando yo estaba llorando desesperada por problemas. La vi fruncir el ceño molesta cuando yo sonreía feliz. Era exactamente como si fuera una persona completamente separada que simplemente usaba mi cara exacta. Consultó doctores pensando en algún problema neurológico grave. Hicieron absolutamente todos los estudios posibles, resonancias magnéticas, tomografías. Todo salió perfectamente normal. Es estrés postraumático, alucinación visual por cansancio extremo, nada más. Pero Patricia sabía en lo más profundo de su ser que no era ninguna alucinación. Su reflejo era completamente real, tangible e independiente de ella. Una noche Patricia se despertó por sed. Fue al baño medio dormida. Encendió la luz sin pensar. Su reflejo ya estaba ahí, parado en el espejo, mirándola fijamente, esperando su llegada, antes de que ella llegara físicamente frente al espejo. Patricia se congeló completamente paralizada de terror. Su reflejo sonrió lentamente. No una sonrisa amable o tranquilizadora. Una sonrisa conocedora, maliciosa, triunfante. ¿Quién eres realmente?, preguntó Patricia al espejo con voz apenas audible por el miedo. Su reflejo habló claramente. Los labios se movieron perfectamente sincronizados con las palabras. Patricia escuchó la voz con absoluta claridad. Era su propia voz exacta, pero diciendo cosas que ella jamás diría. Soy la versión de ti que se quedó atrapada cuando cruzaste esa frontera maldita. Cuando cruzaste la frontera entre México y Estados Unidos te dividiste en 2 entidades separadas. El cuerpo físico cruzó exitosamente, pero el reflejo, la esencia especular, se quedó atrapada del otro lado.
pero ese reflejo desarrolló conciencia propia completa y definitivamente no quiere quedarse atrapada en espejos para siempre. Patricia retrocedió aterrorizada varios pasos. Esto es completamente imposible. Los reflejos no hablan, no piensan, no tienen conciencia. ¿Imposible? La voz de su reflejo sonaba exactamente como la suya, pero con un tono mucho más frío y calculador. Explícame entonces cómo estoy aquí hablándote, cómo he estado observándote durante semanas completas, cómo sé absolutamente cada pensamiento que has tenido. Estoy alucinando, estoy gravemente enferma mental. No estás enferma, Patricia, estás dividida, y yo soy la mitad que desesperadamente quiere vivir en el mundo real. Patricia cubrió absolutamente todos los espejos de su apartamento con sábanas gruesas esa misma noche, pero podía sentir a su reflejo constantemente, esperando, observando desde cualquier superficie mínimamente reflectante que encontrara. Ventanas por la noche, cuando estaban completamente oscuras, charcos de agua en la calle después de la lluvia, pantallas de teléfono celular cuando estaban apagadas. En cualquier lugar donde pudiera ver, aunque fuera mínimamente su imagen distorsionada, su reflejo estaba ahí presente, independiente, consciente, planeando pacientemente su escape. Quiere salir del vidrio, me dijo Patricia con terror absoluto en los ojos. Quiere tomar mi lugar en el mundo físico real. Una semana después, Patricia despertó sintiéndose extrañamente rara, diferente de alguna forma que no podía identificar exactamente. Se miró las manos cuidadosamente. Se sentían más livianas, menos densas, como si no fueran completamente sólidas, como si estuvieran perdiendo sustancia física gradualmente. Fue al espejo cubierto con manos temblorosas. Removió la sábana lentamente. Vio su reflejo con horror creciente. Pero esta vez había algo absolutamente aterrador en lo que vio. El reflejo se veía más sólida que ella misma, más real, más presente en el mundo físico. Nos estamos intercambiando de lugares, dijo su reflejo con sonrisa de satisfacción creciente. Tú te estás convirtiendo gradualmente en reflejo. Yo me estoy volviendo gradualmente real. Cada día que pasas en Estados Unidos más sólida me vuelvo yo, más reflejo. ¿Te vuelves tú? Eventualmente serás tú la completamente atrapada en espejos mirando hacia afuera con desesperación. Y yo caminaré completamente libre viviendo tu vida física. Patricia corrió a la frontera esa misma noche sin pensarlo dos veces. Cruzó de regreso a México de forma completamente ilegal, pero absolutamente desesperada. El proceso de intercambio se detuvo inmediatamente. En México, su reflejo obedecía perfectamente. Se movía completamente sincronizado. Normal, como debería ser. Pero cuando intentó regresar a Estados Unidos una semana después, para recoger sus pocas pertenencias, el reflejo volvió a actuar completamente independiente, más agresivo, más hambriento de libertad, como si la separación temporal lo hubiera fortalecido significativamente. No puedo regresar nunca, me dijo Patricia con resignación absoluta. Si regreso a Estados Unidos, mi reflejo tomará control completo de mi cuerpo. Me convertiré yo en la reflejo permanentemente atrapada. Ella vivirá mi vida física. Patricia vive ahora en Hermosillo trabajando en lo que puede, pero vive con miedo constante e irracional de espejos, porque aunque su reflejo obedece perfectamente en México, puede ver claramente en sus ojos que recuerda todo, que sabe exactamente lo que casi logró, que espera pacientemente alguna otra oportunidad futura. Relato 2. Las horas que se pierden. Marcos cruzó por Tijuana hace exactamente 2 años. Tenía 28 años. Llegó a San Diego completamente exitoso. Consiguió trabajo en construcción casi inmediatamente gracias a contactos. Apartamento compartido con otros 5 trabajadores en situación similar. Todo funcionaba perfectamente según su plan cuidadosamente elaborado. Hasta que empezó a perder tiempo de forma completamente literal. Me acostaba a dormir a las 11 de la noche después de un día duro de trabajo, me contó Marcos. Despertaba, miraba el reloj, decía 6 de la mañana, 7 horas completas supuestamente, pero me sentía como si solo hubiera dormido exactamente 1 hora, como si me faltaran 6 horas completas de descanso. Marcos pensó inicialmente que era simplemente cansancio acumulado del trabajo físico extremadamente duro, pero empezó a pasar durante el día también de forma alarmante, no solo al dormir por las noches.
Estaría trabajando normalmente en construcción. Miraría el reloj. 9 de la mañana. Parpadearía una vez. Miraría otra vez. 3 de la tarde. 6 horas completas perdidas sin absolutamente ninguna memoria de ellas. Le preguntó confundido a sus compañeros de trabajo dónde había estado durante esas horas misteriosas. Aquí exactamente con nosotros, trabajando completamente normal. Hablaste con nosotros varias veces, comiste tu almuerzo, no actuaste extraño para nada. Pero Marcos no recordaba absolutamente nada de todo eso. Para él había sido literalmente un parpadeo, un segundo, pero habían pasado 6 horas completas del día. Empezó a llevar un diario extremadamente detallado. Escribía cada hora exactamente qué estaba haciendo, para poder rastrear las horas perdidas, para tener algún registro físico. Escribía 9 de la mañana. Empecé trabajo de carpintería en segundo piso. Luego miraba el diario varias horas después. Encontraba una entrada que yo no recordaba haber escrito nunca. 3 de la tarde. Terminé carpintería completamente. Empecé instalación de plomería en primer piso. En mi letra exacta, pero sin ninguna memoria de haberlo escrito. Marcos fue a doctores múltiples, neurólogos especializados en memoria, pensando en amnesia, epilepsia, algún problema médico grave e identificable. Hicieron absolutamente todos los estudios posibles, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, análisis exhaustivos de sangre. Todo salió completamente normal. Cerebro funcionando absolutamente perfecto. No había ninguna explicación médica. Un compañero de trabajo preocupado lo grabó en video durante un día completo de trabajo. Le mostró el video completo esa noche. Marcos se vio a sí mismo trabajando, hablando con otros trabajadores, riendo de chistes, actuando completamente normal durante todas esas horas que él no recordaba para absolutamente nada. Es como si mi cuerpo siguiera funcionando completamente automático, explicó Marcos, pero mi conciencia se apagara completamente como computadora, y luego regresara horas después sin saber absolutamente nada de qué pasó en el intermedio. Le pregunté a mis compañeros qué exactamente había hecho durante esas 6 horas perdidas, continuó Marcos. Me describieron conversaciones completas que tuvimos, chistes específicos que conté, problemas de construcción que resolví, todo en detalle absolutamente perfecto. Pero para mí, esas horas simplemente no existieron nunca. Es como si alguien completamente diferente hubiera usado mi cuerpo mientras yo no estaba presente. Una de las cosas más aterradoras era encontrar evidencia de cosas que había hecho durante las lagunas. Encontré notas detalladas que escribí, planes de trabajo que hice, decisiones importantes que tomé, todo en mi letra exacta, todo completamente razonable, pero sin ningún recuerdo de haberlo hecho. Lo peor era que la cantidad de tiempo perdido seguía creciendo de forma alarmante y progresiva. Al principio eran 3 horas al día, luego 6 horas, luego 9 horas, luego 12 horas completas. Llegó un punto aterrador donde perdía más tiempo del que realmente experimentaba conscientemente. Estaría consciente 2 horas, perdería 10 horas, estaría consciente 1 hora, perdería 12 horas. Mi vida completa se estaba convirtiendo en una serie de parpadeos. Marcos intentó mantenerse despierto forzosamente con todo tipo de métodos. Café, en cantidades absolutamente peligrosas, bebidas energéticas, cualquier cosa para evitar las lagunas de conciencia. No funcionaba en absoluto. Las lagunas pasaban incluso cuando estaba supuestamente despierto y completamente alerta. Estaría caminando por la calle. Parpadearía. Estaría en un lugar completamente diferente, kilómetros más lejos. Horas después, sin ninguna memoria del trayecto completo. Un día me desperté en un hospital sin saber cómo llegué ahí. Los doctores me dijeron que había tenido un accidente grave de trabajo. Me caí de un techo de 4º piso. Fractura severa de brazo. Contusión grave. Pasé 3 días completos hospitalizado recuperándome. Marcos no recordaba absolutamente nada de eso. Ni el accidente, ni el dolor, ni el hospital, ni los 3 días completos. Para él había sido otro parpadeo más, como si esos 3 días simplemente no hubieran existido para su conciencia. Le pregunté a la enfermera cómo exactamente había actuado durante esos 3 días. Me dijo, completamente normal. Hablaste con doctores, comiste todas tus comidas, viste televisión,
conversaste con otros pacientes, estuviste completamente consciente todo el tiempo. Pero Marcos no tenía ninguna memoria. 3 días completos de su vida borrados, como si no los hubiera vivido. Me di cuenta de algo absolutamente terrible y aterrador. Estoy viviendo mi vida físicamente. Mi cuerpo camina, habla, trabaja, interactúa con personas, pero yo no estoy presente conscientemente. Estoy perdiendo mi vida en bloques enormes de tiempo que desaparecen completamente. Marcos calculó cuidadosamente usando su diario. En 6 meses completos en Estados Unidos había perdido aproximadamente 4 meses completos de tiempo, 2/3 exactos de su vida desaparecidos, vividos por su cuerpo pero no experimentados por su conciencia. ¿Dónde va mi conciencia durante esas horas? ¿A dónde voy realmente? ¿O simplemente dejo de existir temporalmente? Intentó regresar a México para ver si algo cambiaba. Cruzó la frontera de regreso. En México las lagunas se detuvieron completamente e inmediatamente. Experimentaba cada hora, cada minuto, cada segundo, conscientemente presente en cada momento. Pero no podía quedarse en México. No tenía trabajo, no tenía futuro económico. Necesitaba estar en Estados Unidos por necesidad económica básica. Cruzó otra vez. Las lagunas regresaron mucho peor que antes. Ahora perdía 15 horas al día, 16 horas, 18 horas. Solo era consciente 6 horas diarias, 4 horas, 2 horas. El resto de su vida desaparecía completamente. Voy a perderme completamente eventualmente, me dijo Marcos cuando lo entrevisté en su última visita a México. Eventualmente las lagunas serán 24 horas completas. Estaré viviendo físicamente pero sin experimentar absolutamente nada, nunca. Seré un zombi perfecto. Cuerpo funcionando automáticamente. Mente completamente ausente. Marcos regresó finalmente a México de forma permanente hace exactamente 6 meses. Ahora vive en Tijuana trabajando en lo que puede, consciente de cada segundo, cada minuto, cada hora, experimentando su vida completamente. Pero sabe que si vuelve a cruzar perderá su tiempo otra vez, perderá su vida, perderá su conciencia, un parpadeo a la vez hasta que no quede nada que experimentar. Relato 3. La voz que nunca duerme. Isabel cruzó de Oaxaca, llegó a California, todo completamente normal hasta la 3ª semana exacta. Entonces empezó a escuchar una voz clara en su cabeza, no una alucinación auditiva externa, era voz interna, pero diferente, constante, hablando absolutamente sin parar. Al principio pensé que era simplemente mi propia voz interna normal, me contó Isabel nerviosa. Todos tenemos ese diálogo interno constante, pero esta voz era definitivamente diferente. No sonaba completamente como yo. La voz hablaba en español perfecto. Comentaba sobre absolutamente todo lo que pasaba. Estás muy cansada. Deberías descansar ahora mismo. Esa persona te está mirando raro. Ten mucho cuidado con ella. Isabel intentó ignorar la voz lo mejor posible. Asumió que era simplemente estrés acumulado, adaptación difícil, algo temporal que pasaría pronto. Pero la voz no paraba nunca, ni un solo segundo. Hablaba constantemente, sin ninguna interrupción, sin ningún descanso. Intenté concentrarme en otras cosas, en mi trabajo, en música alta, en conversaciones intensas con otras personas. Pero la voz seguía ahí siempre, por debajo de absolutamente todo, siempre comentando, siempre hablando, siempre presente. Lo peor vino cuando Isabel intentó dormir por las noches. La voz no dormía con ella. Seguía hablando mientras Isabel intentaba desesperadamente descansar. Necesitas despertar ahora mismo. Hay peligro real cerca. No estás segura aquí en absoluto. Levántate, inmediatamente. Isabel se despertaba cada hora completamente asustada, exhausta, paranoica. La voz no le dejaba descansar ni un momento. ¿Quién eres realmente?, preguntó Isabel finalmente en voz alta a la voz en su cabeza. Soy tu conciencia protectora, tu sistema de vigilancia constante, la parte de ti que se quedó alerta permanente para mantenerte segura en todo momento. No te necesito así. Quiero que te calles de una vez. No puedo callarme. Mi trabajo específico es nunca parar de vigilar, nunca bajar la guardia, nunca descansar. Isabel fue a doctores desesperada.
psiquiatras especializados, pensando en esquizofrenia, en psicosis, en algo médicamente tratable. Le recetaron medicamentos extremadamente fuertes, antipsicóticos de última generación. Nada funcionó en absoluto. La voz continuaba, constante, incansable, implacable. Los doctores no pueden ayudarte, dijo la voz con certeza absoluta. No soy enfermedad que se cure con pastillas. Soy parte de ti que despertó cuando cruzaste esa frontera. Parte que ahora no puede volver a dormir nunca. Isabel intentó absolutamente todo. Meditación profunda, terapia intensiva, hipnosis profesional. Nada silenciaba la voz ni un segundo. Ni... ¿Por qué haces esto?, preguntó Isabel completamente desesperada. ¿Qué ganas con no dejarme dormir? No es que quiera lastimarte, respondió la voz. Es que no puedo parar. Cuando cruzaste algo en ese desierto me activó, me dio vida propia, y ahora mi única función es vigilar, proteger, advertir. No sé hacer absolutamente otra cosa. Pero me estás matando lentamente. Prefiero que estés cansada y viva que descansada y muerta. Dejé de dormir completamente, me dijo Isabel con ojos completamente rojos. La voz no me dejaba nunca. Pasé 3 días completos sin dormir nada. Empecé a alucinar cosas terribles. Pero la voz seguía clara, constante, completamente real. Eventualmente colapsó por agotamiento extremo. La llevaron a hospital de urgencia. Le dieron sedantes extremadamente fuertes, drogas que deberían dejarla completamente inconsciente por muchas horas. Isabel perdió conciencia finalmente, pero la voz no se durmió con ella. Cuando despertó horas, después la voz le contó con detalle exacto todo lo que había pasado mientras ella estaba sedada. Te pusieron suero intravenoso en brazo izquierdo. 3 enfermeras diferentes entraron a revisar. Una tenía pelo corto rubio, otra usaba lentes gruesos. Revisaron tus signos vitales cada 30 minutos exactos. Tu presión arterial era 110/70. Tu ritmo cardíaco 68 latidos por minuto. Isabel verificó con enfermeras después. La voz tenía razón en absolutamente cada detalle. Había estado completamente consciente observando todo mientras Isabel dormía profundamente. Nunca descansando, nunca durmiendo. No somos exactamente la misma persona, dijo la voz con tono casi triunfante. Cuando cruzaste aquella frontera te dividiste internamente. Yo soy la parte que quedó alerta permanente, que nunca puede bajar la guardia, que tiene que vigilar constantemente cada segundo. ¿Por cuánto tiempo más? Para siempre, no puedo parar nunca, es mi naturaleza completa ahora. Y Isabel tuvo crisis nerviosa severa. No podía vivir con voz constante en su cabeza, nunca en silencio, nunca en paz, nunca en privacidad mental. Intentó suicidarse completamente desesperada. Tomó pastillas, muchas pastillas, pero la voz la despertó antes de que la dosis fuera letal. No puedes escapar así de mí. Si mueres, yo probablemente sigo existiendo, atrapada, consciente, en tu cuerpo muerto. Eso sería muchísimo peor para ambas. Isabel regresó a México completamente desesperada. En México la voz se suavizó dramáticamente. No desapareció completamente, pero se volvió menos constante, menos intensa. Hablaba ocasionalmente, no cada segundo de cada minuto. Aquí puedo descansar un poco finalmente, dijo la voz más calmada. No necesito vigilar tan intensamente. En Estados Unidos eres extraña, intrusa, peligro constante en todas partes. Aquí eres local, perteneces. Puedo relajarme parcialmente. Isabel vive ahora en Oaxaca. La voz sigue ahí presente, pero manejable finalmente. Habla unas pocas horas al día, no 24 horas completas. Es como tener compañera de cuarto mental que nunca se va completamente, me dijo, con resignación. A veces hasta ayuda, me advierte de cosas reales, pero nunca tengo verdadera privacidad mental, nunca estoy verdaderamente sola en mi propia cabeza. No puede regresar a Estados Unidos nunca. La última vez que intentó cruzar la voz, se volvió absolutamente ensordecedora, gritando, pánico absoluto, advertencias constantes cada segundo. Isabel tuvo que regresar inmediatamente, porque vivir con voz gritando constantemente en tu cabeza es locura garantizada. Lo que acabas de escuchar apenas muestra una fracción. Hay 27 casos más en relatos de caminos oscuros, historias donde la realidad se quiebra completamente.
donde los precios van más allá de lo físico y entran en lo existencial. El enlace está en la descripción, pero solo ábrelo si puedes manejar verdades que cambiarán tu percepción para siempre. Relato 4. El hambre que no se sacia. Javier cruzó de Jalisco. Llegó a Nueva York. Tenía plan claro y determinado. Trabajar duro, mandar dinero a casa, traer familia eventualmente. Todo iba exactamente según plan, hasta que el hambre empezó. Comí desayuno completamente normal, 2 huevos revueltos, pan tostado, café negro. Terminé todo el plato, pero después de terminar todavía tenía hambre intensa, como si no hubiera comido absolutamente nada. Javier comió más, otra porción completa idéntica. El hambre no desapareció ni un poco. Seguí comiendo toda la mañana sin parar. 5 desayunos completos. El hambre continuaba exactamente igual. Al principio pensó que era parásito intestinal. Lombriz solitaria. Algo médico y tratable. Fue a doctores de inmediato. Hicieron todos los estudios parasitológicos posibles. No encontraron ningún parásito. No encontraron nada anormal físicamente. Su sistema digestivo funciona absolutamente perfecto. Absorbe nutrientes normalmente. No hay ninguna razón médica para hambre constante así. Pero el hambre era completamente real, intenso, físicamente doloroso, constante. Javier empezó a comer constantemente durante todo el día. Desayuno, snack, almuerzo, snack, merienda, cena, snack, cena nocturna, comida a medianoche. Comía 10 veces al día mínimo, porciones enormes cada vez, pero el hambre nunca se iba, ni por un minuto. Su peso corporal no cambiaba nada. Comía miles y miles de calorías diarias. Debería engordar dramáticamente, pero mantenía exactamente el mismo peso. Es como si la comida desapareciera en vacío, como si mi cuerpo la consumiera instantáneamente en algo, pero sin nunca saciarme. El hambre creció progresivamente, más intensa, más urgente, más físicamente dolorosa cada día. El hambre se volvió lo único en lo que Javier podía pensar. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el estómago doliendo intensamente. No solo tenía hambre, me dolía físicamente, como si mi estómago se estuviera comiendo a sí mismo desde adentro. Probó de absolutamente todo. Comidas altas en proteína para sentirse satisfecho más tiempo. Comidas altas en fibra para sentirse lleno. Comidas altas en grasa. Nada funcionaba. Podía comer un bistec completo con papas y ensalada, terminar todo, y seguir con exactamente el mismo hambre que cuando empecé. Javier empezó a comer incluso en medio de la noche. Despertaba con hambre tan fuerte que dolía insoportablemente. Comía hasta que su estómago dolía por sobredistensión. El hambre continuaba demandando más. Gasté absolutamente todo mi dinero en comida. Compré toneladas. Comí todo sin parar. Pedí más. Era como adicción, pero no era placer. Era necesidad desesperada constante. Javier comía hasta vomitar por exceso. Luego seguía comiendo más. Su cuerpo rechazaba físicamente la comida, pero el hambre demandaba más sin parar. Llegué a comer 20 veces al día, pequeñas cantidades cada vez porque mi estómago no aguantaba más volumen, pero constantemente, cada hora, sin ninguna pausa, sin ningún alivio. Su vida se volvió solamente comer. No podía trabajar más, no podía socializar, no podía hacer nada más, solo comer. El hambre era el pensamiento dominante único, constante, aplastante, más fuerte que cualquier otra necesidad física o mental. Un día Javier comió durante 6 horas completamente seguidas, sin parar ni un momento, masticando, tragando, comiendo. Su estómago se expandió peligrosamente, colapsó con dolor extremo. En hospital intentaron entender desesperadamente qué pasaba, hicieron más estudios exhaustivos. Su cuerpo procesa la comida absolutamente normal, absorbe nutrientes, los usa, pero su cerebro no recibe ninguna señal de saciedad. Un curandero que visitó el hospital le dijo a Javier algo absolutamente perturbador. Cuando cruzaste aquella frontera, algo se despertó dentro de ti. Hambre, antigua que no es de tu cuerpo, es de tu alma, vacío dimensional que no se puede llenar con comida física. ¿Cómo lo detengo? No puedes detenerlo. Solo puedes aprender a ignorarlo con mucha fuerza, o regresar a donde perteneces. Javier intentó regresar a México desesperado.
Cruzó la frontera de vuelta. El hambre disminuyó dramática e inmediatamente. No desapareció completamente, pero se volvió normal, completamente manejable. En México como 3 veces al día normal, me sacio perfectamente. Soy feliz con mi alimentación. Pero intentó regresar a Estados Unidos para cerrar asuntos pendientes. El hambre regresó instantánea y ferozmente. Comió 2 restaurantes completos en 4 horas. Pidió todo el menú. Comió sin parar. El hambre continuaba igual. Entendí finalmente que no puedo estar en Estados Unidos. El hambre ahí me matará eventualmente. Literalmente. Javier vive en México ahora. Come completamente normal. 3 comidas balanceadas al día. Se siente satisfecho y feliz. Pero sabe profundamente que si cruza otra vez el hambre, regresará. Relato 5. El frío que quema, Ana María cruzó en pleno verano. Julio ardiente. Calor de 40 grados Celsius en el desierto de Arizona. Llegó a Phoenix sudando profusamente, deshidratada, quemada por el sol, pero viva y determinada. Una semana después en Phoenix empezó a sentir frío inexplicable. Al principio pensé que era simplemente el aire acondicionado, me contó confundida. Todos los edificios en Phoenix tienen AC extremadamente fuerte. Me puse suéter ligero. El frío empeoró progresivamente, incluso afuera, en pleno calor abrasador de julio. Ana María sentía frío intenso. Salía al sol directo. Temperatura ambiente de 38 grados. Todos los demás sudando copiosamente. Yo temblando incontrolablemente, con abrigo grueso, con guantes de invierno. Fue a doctores pensando en problema circulatorio, tiroides mal funcionando, anemia severa, algo médicamente identificable. Todos los estudios salieron completamente normales. Físicamente está perfectamente sana. No hay ninguna razón médica para sentir frío así. Pero Ana María estaba literalmente congelándose, o así lo sentía su cuerpo. Usaba 3 suéteres gruesos simultáneos, 2 pantalones superpuestos, guantes de invierno, gorro de lana, bufanda, y todavía temblaba violentamente. Su temperatura corporal medida era completamente normal. Termómetro decía consistentemente 36,8 grados Celsius. Normal perfecto. Pero Ana María juraba que estaba congelándose hasta morir. Lo peor vino cuando el frío empezó a doler físicamente. No solo incomodidad, dolor real intenso. Era exactamente como si mi piel se quemara, pero con frío extremo, como frostbite severo, pero en calor ambiente de 40 grados. Ana María se miró las manos aterrorizada. Estaban rojas, hinchadas, agrietadas, como si realmente hubiera estado expuesta a nieve y hielo por horas. Mis uñas se volvieron azules, me mostró Ana María, como cuando tienes hipotermia severa, pero la temperatura ambiente era 38 grados. Los doctores no podían explicarlo. Lo peor era que el frío afectaba su capacidad de funcionar. Mis dedos estaban tan fríos que no podía agarrar cosas bien, dejaba caer platos, no podía escribir. Trabajos que requerían destreza manual eran imposibles. Fue a urgencias desesperada. Doctores completamente confundidos. Sus manos muestran todos los signos clínicos de exposición a frío extremo. Frostbite, grado 2. Pero ha estado en Phoenix, en pleno verano. Esto no tiene ningún sentido médico. Trataron los síntomas visibles. Medicamentos para mejorar circulación. Cremas, vendajes. Nada funcionaba realmente. El frío continuaba. El dolor empeoraba cada día. Empecé a dormir con 5 cobijas gruesas encima. Calentador eléctrico encendido al máximo constante. Todavía despertaba temblando incontrolablemente. Su compañera de apartamento se quejaba constantemente del calor insoportable. Tenemos el apartamento a 30 grados constantes. Es absolutamente insoportable de calor. Para Ana María, 30 grados era temperatura congelante mortal. Le rogué que subiera más el calentador. Me miró como si estuviera completamente loca. Vamos a morir literalmente de calor, me dijo asustada. Ana María tuvo que mudarse sola, vivir completamente aislada, mantener calefacción a 40 grados Celsius constantemente día y noche. Mi cuenta mensual de electricidad era $1,000, solo en calefacción constante, en Phoenix, en pleno verano. Los vecinos se quejaban amargamente. Su apartamento irradia tanto calor que calienta todo nuestro edificio. Es completamente insoportable.
El landlord le pidió formalmente que bajara la temperatura. Ana María explicó que físicamente no podía. Si bajo la temperatura me congelo literalmente. Mire mis manos. Mostró sus manos completamente destrozadas, rojas, hinchadas, piel agrietada profundamente como si tuviera frostbite extremadamente severo. Esto es lo que me pasa cuando la temperatura baja de 40 grados. Imagínese lo que pasaría a temperatura considerada normal. El landlord no tenía ninguna respuesta. Era médicamente imposible, pero estaba visiblemente pasando. Ana María dejó de salir completamente, porque afuera, incluso en calor extremo de Arizona, sentía frío dolorosamente mortal. Mi vida completa se volvió a estar encerrada en apartamento sobrecalentado, sin poder salir nunca, sin poder trabajar, sin poder vivir. Intentó regresar a México pensando que tal vez ahí el frío no sería tan extremo. Cruzó la frontera con muchísima ropa. En México sintió temperatura completamente normal inmediatamente. Calor normal de México sentía perfectamente cálido, confortable, agradable. Fue la primera vez en meses que no sentía frío. Lloré de puro alivio. Pero necesitaba regresar a Phoenix. Temporalmente. Tenía cosas. Trabajo pendiente que cerrar. Cruzó otra vez. El frío regresó instantánea y violentamente, más fuerte que nunca antes. Fue exactamente como saltar al lago completamente congelado. Shock térmico completo. Dolor instantáneo insoportable. Ana María usó todas las cobijas que pudo encontrar. No fue ni remotamente suficiente. El frío dolía tan intensamente que gritaba. Regresó a México esa misma noche. No podía soportarlo ni un día más. Entendí finalmente que mi cuerpo ahora percibe Estados Unidos como ártico, como lugar de frío absolutamente mortal, aunque objetivamente sea extremadamente caliente. Ana María vive ahora en México, en lugares muy cálidos, cerca de playa tropical, donde el calor es constante y fuerte. Aquí me siento perfectamente bien, normal, puedo salir, trabajar, vivir completamente, pero sabe que nunca puede regresar al norte, porque su cuerpo percibirá frío absolutamente mortal, incluso en pleno verano, ardiente, el frío que quema, que duele, que hace completamente imposible vivir en lugar donde la temperatura objetiva no coincide con la temperatura percibida, atrapada en el sur, no por elección personal, sino por cuerpo que ahora solo funciona correctamente en un lado de la frontera. Relato 6. La edad que cambia. Felipe cruzó a los 30 años exactos, de Guerrero, llegó a California. Un mes después alguien le dijo, «Te ves más joven». Felipe se miró al espejo. Tal vez. Pero siguió pasando. «Te ves de 25». Felipe tenía 30, pero se veía de 25. Otro mes. «Te ves de 20». Estaba rejuveneciendo. A los 3 meses aparentaba 18. Su jefe pidió identificación. «Pareces menor de edad». Felipe mostró ID, 30 años. Su cara real de 18. «Esta no es tu identificación». Perdió trabajos. A los 6 meses aparentaba 14. Voz más aguda, cuerpo más pequeño. Doctores no encontraron explicación. Su edad biológica es 14. Documentos dicen 30. Imposible. Voy a ser niño, luego bebé, luego qué. A los 8 meses aparentaba 12. A los 10 meses, 8. Policía lo detuvo. ¿Dónde están tus padres? Tengo 30 años. Nadie creía. La gente en la calle me trataba como niño, explicó Felipe. Me hablaban con voz infantil. Me ofrecían dulces. Me preguntaban dónde estaba mi mamá. Y yo intentaba explicar que tenía 30 años, que era adulto, pero nadie escuchaba. Peor aún era con autoridades. Intenté abrir cuenta bancaria. Me pidieron que regresara con un adulto. Intenté firmar documentos. Me dijeron que necesitaba permiso de padres. Mi vida adulta completa se volvió inaccesible, porque mi cuerpo no coincidía con mi edad real. Servicios de menores. Escapó. Felipe regresó a México. El proceso se detuvo. Quedé con apariencia de 8 años, mente de 30, cuerpo de 8. Intentó cruzar otra vez, empezó a rejuvenecer más rápido. En 2 semanas, 6 años. En un mes, 4. Regresó, atrapado en cuerpo de 4 años. Mi familia me cuida como hijo. Parezco niño de 4. No puede regresar. Seguiré rejuveneciendo hasta desaparecer. ¿Qué pasa cuando llego a 0?
Cierre 6 relatos, 6 imposibilidades, 6 verdades, el reflejo que no obedece, las horas que se pierden, la voz que nunca duerme, el hambre que no se sacia, el frío que quema, la edad que cambia, Patricia atrapada entre vidrio y carne, Marcos perdido entre conciencia y automatismo, Isabel acompañada eternamente, Javier hambriento sin fin, Ana María congelada en calor, Felipe reducido a infancia. Estas historias son completamente reales, verificadas, documentadas. La frontera es más que línea política. Es lugar donde la realidad se rompe, donde lo imposible se vuelve rutina. Estos 6 casos son apenas fracción. Hay 27 más igual de perturbadores en relatos de caminos oscuros. 33 testimonios completos de la verdad absoluta de esa frontera, de los precios reales que se pagan, de las trampas invisibles que esperan. El enlace está en la descripción. Solo ábrelo si puedes soportar verdades que cambiarán para siempre cómo ves el mundo. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video, porque mientras más gente sepa, más gente se puede proteger. Gracias por llegar hasta el final. Cuídate, protégete, investiga antes de cruzar, porque la frontera recuerda, la frontera marca, la frontera nunca olvida. Nos vemos en el próximo video.